En el año 2007, con la caída del banco Lehman Brothers, se pondría fin a la segunda mejor época de bonanza económica del mundo conocido, únicamente por detrás de la edad dorada del capitalismo. Muchas personas comparan a la crisis de la subprime como la mayor crisis desde el crack del 29. Incluso algunos analistas se atreven a decir que la crisis del 2007 llegó a tener mayores consecuencias que las que tuvo la Gran Depresión. Como consecuencia de esta terrible crisis, Europa se estaba tambaleando y en el año 2011 la Unión Europea estuvo a muy poco de colapsar. Es por ello que hago este tremendo vídeo, para analizar la brutal crisis que vivió Europa. Un hecho casi legendario. Si realmente te interesa la economía, no te puedes perder este fantástico vídeo. Tenemos que tener claro que el desencadenante de la crisis de deuda europea fue la crisis que se inició en el año 2007 en los Estados Unidos, aunque no es el único, ya que realmente esta crisis fue debida a una combinación de factores, pero muchos de ellos los podríamos aglutinar en la crisis del 2007. Siguiendo esta línea, vamos a explicar brevemente en qué consistió esta crisis para tener claro los antecedentes. Si queréis que haga un vídeo a profundidad sobre la crisis del 2007, dejármelo en los comentarios y votar en la encuesta que os estará saliendo ahora mismo en pantalla. En todo el mundo, pero en especial en Estados Unidos, se produjo un progresivo acceso por parte de los principales bancos de Estados Unidos a la venta de bonos de vivienda. Bonos súper rentable y con muy bajo riesgo. Los bonos eran básicamente un conjunto de casas hipotecadas en regla y con pagos al corriente, además de una baja tasa de interés. Lamentablemente para los bancos las casas son finitas y no se pueden crear de la nada. Es por ello que los bancos, buscando mantener el constante flujo de capital que los bonos generaban, comenzaron a ofrecer créditos hipotecarios al por mayor, sin que fuera necesario comprobar ingresos, tener un historial crediticio y con tasas de interés cada vez más altas. Cuando estos últimos dejaron de pagar dichos créditos, los bonos fueron poco a poco disminuyendo su valor, hasta que en el año 2008 la crisis provocó pánico en los inversores, haciendo que los mismos exigieran el pago de los créditos de sus inversiones, generando una crisis de liquidez en la economía. Muchos autores afirman que esto fue debido a que, con el fin de la edad dorada del capitalismo, se produjo una desregulación del acceso al crédito, y cada vez eran menores las exigencias que se requerían. Además, los bancos cada vez tenían más capacidad de maniobra. Un documental que me vi hace años sobre este tema, que se llama Inside Jobs, se encuentra en Netflix y está muy bien si se quiere saber más puntos de vista de los motivos de la denominada Gran Recesión. Teniendo esto claro y poniendo que había gran miedo de contagio en la economía, cada vez más globalizada, una gran facilidad de acceso al crédito entre los años 2002 y 2008, o que en toda Europa se había gestado una gran burbuja inmobiliaria, todo terminó por estallar en el año 2011, cuando media Europa se tambaleaba. Ahora bien, ¿esta crisis afectó a todos por igual? A decir verdad, no. En algunos países, como en Alemania, se produjeron unos años de recortes y políticas de austeridad, pero salió realmente rápido de la crisis y volvería a la senda de crecimiento. Ahora bien, los países que sufrieron el verdadero problema lo tuvieron los países del sur de Europa, los denominados pigs o cerdos en inglés, que así es como denominó de forma peyorativa la prensa anglosajona a los países que sufrieron los grandes problemas de déficit y balanza de pagos. Los principales fueron Portugal, Italia, Grecia y España. Más tarde analizaremos uno a uno cómo les afectó a cada uno de ellos la crisis. Tiempo después se incluyó también a Irlanda e incluso Reino Unido. También considero importante mencionar el criterio de convergencia de Maastricht, criterio que firmaron todos los miembros de la Unión Europea y que se comprometieron a cumplir. Es obligatorio que todos los países nuevos cumplan estos criterios. 1. La tasa de inflación del país no puede ser superior al 1,5% de la media de los 3 países con menor inflación de la Unión Europea. 2. El déficit público de los presupuestos no puede superar el 3% respecto al PIB del año anterior. Y ojo aquí que viene lo importante. La deuda pública no puede superar el 60% respecto al PIB. 3. El tipo de cambio debe mantenerse en unas bandas de variación máxima de un 3%. 4. El tipo de interés nominal a largo plazo no debe ser superior al 2% respecto a la media de los 3 países europeos que menos ofrezcan.
Bueno, pues durante esta crisis vemos como casi todos los países europeos se pasaron por el forro todos estos puntos, y no solo los PIGS, sino también otros países como Francia. Nuevamente Alemania han sido los únicos que han conseguido cumplir estos pactos firmados. Algunos países como Grecia e Italia utilizaron complejos instrumentos financieros para ocultar su déficit y su deuda. Algunos analistas, como Martin Wolf, han afirmado que la causa raíz de la crisis hay que buscarla en los desequilibrios de la balanza de pagos. Señala que en el periodo que llevó hasta la crisis, desde 1999 hasta 2007, Alemania tenía niveles de deuda y déficit públicos relativos a su PIB peores que los de algunos países más afectados por la crisis, como España e Irlanda. Al mismo tiempo, durante este periodo, los países más afectados, Portugal, Irlanda, Italia y España, mantuvieron posiciones de su balance de pagos mucho peores que los de Alemania. Mientras que los superávits comerciales de Alemania aumentaron como proporción del PIB a partir de 1999, los déficits de Italia, España y Francia no hicieron más que empeorar. Otro motivo también bastante tratado por los economistas es el problema estructural que sufre la Unión Europea, ya que a pesar de tener una moneda común y por tanto una política monetaria común que intenta lo mejor para el conjunto de las economías europeas, no se fija en casos particulares, donde igual el país necesita aplicar políticas devaluatorias de la moneda. Hace no mucho tiempo apareció un artículo que demostraba que los países del sur han sido los más perjudicados por la Unión Europea, ya que el valor del euro, al ser la media de todas las economías, ha provocado que los países de Centro Europa ganen poder adquisitivo, y los países que nos encontramos en el sur de Europa lo perdamos, perjudicando nuestro nivel de vida como nuestras exportaciones. No hay que olvidarnos que este no es el único inconveniente de la unión monetaria, ya que si existe unión de políticas monetarias pero no fiscales, esto puede ser un gran problema, ya que los países pueden decidir si seguir una política fiscal que ayude y vaya en conjunto con la monetaria o simplemente vaya hacia todo el lado contrario y que la política monetaria no sea eficaz e incluso perjudicar a la mejora de la economía. Creo que por último no podríamos olvidarnos de hablar de la pérdida de confianza de la zona euro. Antes del desarrollo de la crisis se asumía, tanto por los reguladores como por los bancos, que la deuda soberana de la zona euro era segura. Los bancos mantenían importantes carteras de bono de países débiles como Grecia, que ofrecían una pequeña prima y parecían igualmente equilibrados a los más saneados. A medida que la crisis se desarrolló, se volvió obvio que los bonos de Grecia y posiblemente los de los otros países ofrecían sustancialmente más riesgo. Como claro reflejo de todo esto está la prima de riesgo, un indicador que pone en relación el sobreprecio que tiene que pagar una economía, pongamos por ejemplo Italia, para que los inversores compren sus bonos, respecto a un país de referencia, en el caso de europeo, Alemania. Bien, ahora tenemos más o menos todos los problemas sufridos por la Unión Europea. Vamos a hablar de los PIGS. En primer lugar, hay que mencionar a Portugal. Según se publicó por diversas agencias y medios, Portugal, tras la revolución de los claveles en 1974 hasta el año 2010, había promovido una política de sobregasto y burbujas de inversión a través de alianzas público-privadas, poco transparentes, y mediante la financiación de numerosas consultorías externas ineficientes e innecesarias. El 16 de mayo de 2011, los líderes de la eurozona aprobaron oficialmente un paquete de rescate de 78.000 millones de euros, convirtiéndose Portugal en el tercer país europeo tras Grecia e Irlanda en tener que ser rescatado. En el punto más alto de la crisis portuguesa tenía una prima de riesgo de un 13% superior a la alemana, medido en términos reales. Italia. El déficit presupuestario de Italia, situado en un nivel del 4,6% del PIB en el 2010, era similar al de Alemania de ese año, un 4,3%, y menor que el de Reino Unido o Francia. Italia incluso tenía superávit primario en su presupuesto, excluyendo pagos con intereses de la deuda. No obstante, su deuda pública se había incrementado hasta situarse en el 120% de su PIB, y su crecimiento económico lleva siendo menor que el de la media de la Unión Europea desde hacía una década. Este comportamiento económico llevó a los inversores a ver los bonos italianos cada vez más arriesgados. El 15 de julio y el 14 de septiembre de 2011, el gobierno italiano aprobó medidas de austeridad destinadas a ahorrar hasta 124.000 millones de euros. La prima de riesgo italiana, en su punto más álgido de la crisis, llegó a ser de un 7,5%. Grecia. Claramente el país más afectado por toda la crisis y quien peor parado salió de la misma, llegando a tener que ser rescatado hasta un máximo de 3 veces.
una auténtica locura. Con la llegada del Partido Socialista griego en el año 2009 se dieron cuenta de que las cuentas estaban manipuladas y que la situación del país era catastrófica. Se reveló que se había disimulado el verdadero tamaño de sus deudas ante la Comisión Europea desde hacía una década. En noviembre y diciembre de ese año se hicieron públicas previsiones estimadas del déficit griego de un 12,7% y el endeudamiento en el 113,4% para el año 2009, niveles muy por encima del 3% y 60% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para los miembros de la Unión Europea, es decir, el Pacto de Maastricht. Grecia tuvo que hacer un brutal plan de recortes para conseguir financiación y así recuperar la confianza de los mercados. Ante esto, los sindicatos encabezaron fuertes manifestaciones y enfrentamientos violentos. Por otra parte, para que Grecia recibiese rescate era también complicado. No había cláusula en el tratado inicial que regula la Unión que permitiera a sus países rescatar financieramente a uno o varios de ellos. El rescate colectivo de un país por los otros miembros está prohibido porque tiene un efecto contraproducente. Eso no incitaría a los gobiernos a reducir sus déficits. Así, durante semanas, Alemania se negó a ayudar directamente a Grecia, alegando que los otros miembros de la zona euro no estaban dispuestos a pagar por los errores griegos, además de sufrir las protestas populares y una denuncia particular contra el gobierno. También tenemos que el FMI se prestó para ayudar a Grecia, pero los países europeos no estaban por la labor, ya que esto demostraba debilidad del euro y tenía que ser ayudado desde el extranjero a controlar las finanzas nacionales. El 3 de febrero, la Unión Europea anunció durante una cumbre en Bruselas que respaldaría los planes del gobierno griego para reducir su déficit y que sometería a Grecia a una supervisión severa para garantizar que el país tomara las medidas anunciadas. El 11 de febrero de 2010, los líderes de la Unión Europea acordaron que no se dejaría sola a Grecia y le ayudarían a sortear su crisis, que amenazaba otros países y la moneda común. Prometieron llevar adelante una acción coordinada para salvaguardar la estabilidad financiera de la eurozona. Pero la negociación fue complicada. La dificultad de llegar a un acuerdo se debía principalmente a un desacuerdo entre Alemania y los otros miembros de la eurozona en la solución para salir de la crisis. Alemania se negaba a ayudar colectivamente a Grecia e incluso propuso excluir de la eurozona a los países que no respetasen las reglas y amenazaban la viabilidad de la moneda. Sin embargo, la Comisión Europea y otros miembros de la eurozona, como Francia, estaban a favor de una ayuda a Grecia y descartaron su exclusión. Por eso, pusieron presión sobre Angela Merkel para llegar a un acuerdo. Finalmente, el 25 de marzo, Francia y Alemania acordaron un plan para rescatar las finanzas griegas con la participación del FMI y los países de la eurozona. Aún así, cuando se solicitó la activación del plan de rescate hubo graves problemas, ya que Alemania estaba en contra porque le tocaba a ellos pagar la mayor parte del rescate y la mayoría de alemanes estaban en contra del rescate a los griegos. Ante la persistencia del problema de la crisis, la Troika, Unión Europea, BCE y FMI ofreció a Grecia un segundo préstamo del rescate por el valor de 130.000 millones de euros en octubre de 2011, siendo su activación estrictamente condicional a la implementación de más medidas de austeridad y a un acuerdo de reestructuración de su deuda. Tras épocas turbulentas, en abril de 2014 Grecia consigue volver al mercado. Había cumplido las promesas y estaba mejorando, reduciendo su deuda y déficit. El último rescate de Grecia fue en el año 2015. Tras una breve crisis interna y un corralito, los socios de Grecia le dieron un tercer rescate que necesitaba. En el caso de España, como supondréis todos por mi acento, es algo que me ha tocado vivir de cerca. Era algo que se hablaba en clase y que estaba todo el rato en las noticias, pero realmente creo que mis recuerdos de esa época y sobre todo los conocimientos que podía tener en esa época no pueden suponer una mejoría en el análisis. Sí que tenía claro que era algo grave, pero por suerte en el caso de España, como se decía en aquel momento, es demasiado grande como para caer. Y por eso tampoco nos ha llegado una crisis tan gorda como la que sufrió Grecia, pero aún así tuvo enormes consecuencias para mi país. Vamos con ello. Al inicio de la crisis, España tenía un nivel de deuda pública bajo en comparación con otras economías avanzadas. Representaba el 53% del PIB en 2010, 20 puntos menos que Alemania, Francia o Estados Unidos, y 60 puntos inferior a Italia, Irlanda o Grecia, afirmándose que el país no se enfrentaba a un riesgo de default. Como en Italia, la mayor parte de la deuda de España se controlaba internamente, encontrándose ambos países con mejor posición fiscal que Grecia o Portugal,
lo que hacía muy improbable el rescate. En enero de 2011 los socios de España le metieron presión y se anunció el comienzo de una política de austeridad para reducir déficit. Y lo cierto es que España no recibió un rescate, ¿o sí? Bueno, lo cierto es que España no tuvo un rescate, pero sí tuvo que ser rescatada y reestructurado el sector del Banco Español, obligando a distintas cajas de ahorro a fusionarse y nacionalizando el Estado español al Banco Financiero y de Ahorros Madrid de Bankia. En julio de 2012, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que España ha solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate de 100.000 millones de euros que el Estado utilizaría para sanear el sistema financiero español. Por último, y ya como bonus extra, creo que es importante hablar brevemente de la economía de Irlanda. Este país realmente pasó muy malos momentos durante esta crisis, quien al igual que Grecia y Portugal tuvo que recurrir a un rescate para reflotar su economía. Desde ese momento la economía de Irlanda no ha parado de crecer, aplicando unas políticas de rebajas de impuestos para atraer capitales y siendo actualmente, tanto en términos reales como nominales, según el FMI, el cuarto país más rico del mundo. Y hasta aquí el vídeo sobre la crisis de deuda europea. Realmente ha sido un vídeo apasionante y me ha costado un montón condensar toda la información, ya que la verdad que está hecho un poco caos por internet. Espero realmente haberos ayudado a todos a saber un poco más sobre el tema y si es así agradecería enormemente que se compartiese el vídeo y comentaseis vuestra opinión sobre esta crisis, ya que últimamente se ha hablado mucho de que Europa está volviendo a entrar en crisis. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Un saludo.